Shalom, amados hermanos, pueblos de Elohim, con ustedes su hermana, la pastora Julia Hernández. Aquí estoy compartiendo nuevamente dos revelaciones que recibí de parte de nuestro Adonai Yahshua Hamashiach para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Amado pueblo, se me reveló lo que hemos venido hablando y sabemos que todos estamos conscientes que el espíritu de muerte se está manifestando fuerte sobre nuestro país, sobre nuestro mundo, atacando a aquel débil, al menesteroso, al impío y también al pueblo de Elohim que tiene puertas abiertas, que no ha venido al encuentro en una obediencia. La primera revelación que recibí fue hace días que no había podido yo estar aquí con ustedes compartiendo este video y bueno, es una confirmación siguiente de otra revelación que recibí. Primeramente, la primera es acerca de que me encontraba en un hospital y escuchaba que un tal doctor Julio estaba muy enfermo, él era cirujano y que estaba contaminado, contagiado y que él estaba aún así trabajando con sus colegas, con los cirujanos y contaminaba las vidas de las personas que iban a operarse. Y había un espíritu que estaba operando ahí, un espíritu de muerte trayendo enfermedad sobre esos doctores y también de todas las personas que estaban ahí. Y yo vi como unos enfermeras, enfermeros, no se lavaban las manos y ahí va el contagio. Y veía cómo estaban haciendo su trabajo con una negligencia. Sabemos que esto lo hemos visto y lo vemos porque no hay conciencia en el ser humano, pero el detalle es que yo en esa revelación salía para, pues para irme a mi casa y en eso me encontré con una persona que murió y que estaba ahí y me hizo frente, se me paró enfrente y no me dejaba pasar, pero yo sabía, dentro del sueño, yo sabía que ese era un espíritu inmundo, que esa persona no era. Una vez que murió, ya no se manifiesta, sino era un espíritu inmundo que tomó el cuerpo de esa persona. Al momento yo estaba esperando un transporte público y veo ahí que la persona que viene manejando ese transporte público me hace también señales con una perversión sexual y yo dije, yo no puedo abordar ese transporte. Entonces me encontraba en dos situaciones, tanto esa mujer que estaba ahí parada, que representaba ese espíritu inmundo, y aquel hombre que me decía que me subiera al transporte y me hacía con señas obscenas y yo no me subí. Entonces yo me tuve que detener y dije en mi mente, yo tengo que resistir a este espíritu y esa persona que estaba muerta, pero que era un espíritu inmundo, me hablaba diciéndome, ¿qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que vistes? Y yo no le respondía nada, yo solamente estaba ahí firme. Y me decía, ¿qué vistes? ¿Qué vistes? Y aquella persona del transporte público también me hacía señas y yo dije, no me subo porque yo quiero huir de este espíritu. Yo voy a permanecer aquí hasta que venga el transporte que yo me tengo que subir. Y tuve una resistencia y al último le dije, ciertamente hay un espíritu de muerte que ha venido sobre los doctores por causa de la desobediencia y también de aquellos que van a buscar la ciencia antes que al oír. Yo solo dije eso y yo tuve que resistir en ese lugar y yo me di cuenta que esa mujer estaba persistiendo ahí, pero no me hacía daño.
Solo yo recibí la influencia de esa maldad que se estaba manifestando en ese momento. Y ese fue el sueño. El Ruach HaKodesh decía, este es un tiempo donde la desobediencia ha venido por causa de la aplicación que se hicieron. Y obviamente aquellos que fueron y se llevaron a cabo esa aplicación, quiere decir que viene más contaminación. Y tengamos cuidado cuando nosotros vayamos a llevar a cabo una cirugía, algo que tengamos contacto con aquellos médicos, con aquellos cirujanos donde te estén atendiendo, tengamos mucho cuidado porque el enemigo va a usar las vidas de esas personas para contagiar, para contaminarte. Y el Ruach HaKodesh decía alerta, porque el espíritu de muerte ha venido mucho más, con más poder, pero también hay un pueblo que tiene que estar en la brecha cuidando, guardando su vida espiritual para no caer en las maquinaciones de Hasatán. La escritura dice en 2 Corintios 2:11, dice, para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Padre está diciendo alerta. Cuando vayas a un hospital, cuando vayas a una clínica, alerta, cuídate. Cuídate de no ser contaminado de aquellos que fueron ya contaminados. Ten precaución. Usa la palabra de Elohim. Obedece las sagradas escrituras. Ten, ten presente que el único que puede sanar tu cuerpo, tu corazón y todo tu ser es Yahweh Sebaot. Cuando nosotros confiamos en Él, porque Él está hablando que tengamos precaución, que seamos prudentes y que tengamos sabiduría para cuidar nuestra vida, nuestro templo que es del Ruach HaKadosh. La siguiente revelación me fue dada y esta también habla de lo que se está viviendo, que como nosotros como pueblo de Elohim tenemos que estar velando y vigilando lo que es de nosotros, nuestra descendencia, nuestra jurisdicción, nuestras familias. La siguiente revelación la recibí después de un ayuno que hice junto con mi esposo, un ayuno de silicio, de quebranto, de humillación, por el propósito de que Yahweh levante una generación Kadosh, una generación que dobla solamente sus rodillas a Elohim, que no va hacia otro lugar, sino que obedece la sagrada palabra de Elohim. Y en ese tiempo, terminando ese ayuno, yo recibí esta revelación, la cual es que yo me encontraba en una plaza donde cada ciudad, donde quiera que estemos, hay una plaza principal donde muchos niños van a jugar, donde familias van a pasear, donde familias van a convivir. Yo me encontraba en ese lugar y yo veía que unas personas con mucha maldad en sus corazones, eh, tomaban el centro de la plaza y ungían aceite. Tomaban aceite, el mismo aceite que el pueblo de Elohim toma, ellos también lo tomaban, pero era gente mala, de un corazón perverso, de una actitud errónea completamente. Más bien, ya no eran seres humanos. Ustedes me entienden. Eran otras personas con mucha maldad en su corazón y derramaban aceite en el centro de la plaza y también tomaban sal y las ponían en las esquinas de cada plaza. Y yo veía cómo los niños iban a jugar con sus papás y en lo que ellos, en su inocencia, en su manera de saber qué son las cosas, los niños en esa imprudencia tomaban la sal que veían en las esquinas pensando que era como arena, como algo que se había caído y por esa tentación de tomarla, los niños la tomaban y en ese momento cuando ellos hacían así, venía algo sobre ellos, como que ellos aspiraban, inhalaban algo y entraba un espíritu dentro de ellos y ellos
se cambiaban completamente, eran completamente transformados. Su cara yo le veía que se transformaba, o sea, esa inocencia era contaminada, eso que había en el corazón de ellos, lo bueno se transformaba en mucha maldad. Y los niños empezaban a gritar y empezaban a hacer relajo, todo lo contrario a cuando yo los vi, antes de que ellos tomaran la sal. Otros niños vi que iban y se paraban donde estaba el aceite ungido, supuestamente ese aceite estaba derramado, obviamente ellos no lo veían, pero yo, como estaba ahí observando, mi espíritu, yo discernía que los niños estaban sobre el aceite y los niños cuando ellos estaban jugando, ellos inhalaban también, ellos abrían su boca y un espíritu inmundo entraba sobre ellos y también eran transformados. En otro caso vi a otra niña que yo vi que ella era una bebé de, yo creo que tenía entre 2, 3 años, caminó, estaba muy chiquita, caminó y empezó a aspirar eso, pero yo vi que en vez de que ella se transformaba, ella moría. O sea, había un antidiseño contra aquellos niños que se transformaban en una maldad, pero otros no resistían esa maldad, sino que se morían. O sea, era tan fuerte esa maldad que oprimía sus cuerpecitos y morían los niños. Y yo veía cómo la niña esa abrió su boca y quedó ahí y el papá corrió y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a la niña? Y la niña estaba muerta. Y así vi uno, vi otro, vi muchos niños y enseguida también vi personas que también recibían algo porque estaban en esa plaza. Ellos iban en una convivencia, pero como había un derecho legal, como había una maquinación de Hasatán, fueron presas del enemigo, como dice la palabra, el lazo del cazador vino sobre sus vidas y muchos fueron contaminados y otros fueron muertos. Y yo caminaba por esa plaza y decía, ¿qué está sucediendo aquí? Y yo veía en cada lugar a cada niño y veía la inocencia de ellos y a los papás perdidos. Mientras los niños jugaban, ellos estaban en otra cosa, sus mentes estaban en otras cosas que no cuidaban a sus niños y los niños iban y tomaban la sal y brincaban y eran completamente contaminados. O sea, venía un espíritu sobre ellos inmundo que se apoderaba de ellos. Cuando yo salí de ese lugar, yo tuve que entrar por un camino oscuro. Era como, como algo que me cubría mi cabeza, pero era una oscuridad. Y yo decía, yo tengo que ir a contar esto. Y mis ojos lloraban y en eso apareció mi esposo y me tomó de la mano y dije, esto es fuerte, me duelen los niños están siendo presa de Hasatán. ¿Y los padres qué están haciendo? Llevándolos a las plazas, llevándolos a lugares donde ya fueron profanados por Hasatán, donde ya fueron escogidos por Hasatán, porque saben que ahí muchos niños van, porque saben que ahí los niños van a jugar. Entonces Hasatán está maquinando muerte sobre nuestros niños, está maquinando muerte sobre los matrimonios, sobre las familias. Y si un pueblo sigue dormido y si un pueblo sigue no haciendo nada, Hasatán ganará ventaja, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no está vigilando las maquinaciones de Hasatán. La palabra dice que Yahweh escucha las oraciones de los justos y atento está a las oraciones de ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, pueblo de Elohim? En este tiempo tenemos que estar preparados. Ya no practiques lo mismo que el mundo. Romanos 12:2 dice, no nos conformes a este siglo, no nos conformemos a este mundo, basta de conformarnos a lo que el mundo también hace. Tenemos muchas cosas, tenemos al Ruach HaKadosh para que Él nos inspire en cómo distraer, en cómo cuidar a nuestros niños para que ellos no sean contaminados.
Entonces el Ruach HaKadosh decía, hay estrategias, hay instrucciones, hay una palabra que se ha declarado sobre el pueblo de Israel. Números capítulo 6, 24 al 27. Es la oración que debemos de hacer por nuestros hijos, por nuestra casa. Cuando salgas y lleves a tus hijos a un lugar, guárdalos, cúbrelos. Ora por ellos, úngelos con aceite, porque en este tiempo hay portales que fueron abiertos de maldad y tus niños pueden ser presa del enemigo. Tengamos cuidado, amado pueblo, porque estamos entregando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en manos de Hasatán. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo como padres, como ministros o como un siervo de Elohim. Tengamos presente que debemos de estar orando y velando por la vida de nuestra descendencia. El Padre nos llamó a un tiempo de ayuno, de silicio, para romper todo antidiseño de muerte. Así como la reina Esther llevó a cabo un ayuno para que el pueblo no fuera muerto, así el Padre nos llamó a hacer un ayuno en silicio, sin agua y sin comida, para que todo antidiseño de muerte sea roto, para que Hasatán ya no esté ganando ventaja sobre los niños, aún sobre aquellos niños indefensos que no tienen padres ni madres, que viven solos, que viven apartados de la sociedad, que viven en las calles solos, están siendo presas de Hasatán. No hay quien ore por ellos, no hay quien les dé un abrazo, no hay quien, y Hasatán está trayendo mentiras y está ocultando una verdad en ellos, que es el conocimiento de la palabra, y está siendo los niños atacados mucho. Por eso el Padre dice, pueblo, levántate, levántate, oremos por los niños, oremos por los jóvenes, oremos por las familias, oremos por nuestra descendencia, que así como Hasatán está maquinando, pero que también hay un pueblo que está maquinando diseños de Yahweh, promesas de Yahweh, estableciendo la palabra de los hijos. Tenemos autoridad para establecer el reino de los hijos. Por eso el Padre está anunciando, alza tu voz, levántate pueblo. Yo les animo a que nos unamos en ayuno, donde quiera que estés, levantemos vallados sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre toda persona, para que no vayamos a morir, para que no abortemos el propósito, sino para que salgamos adelante. Todos tenemos pruebas, ciertamente, pero también tenemos una responsabilidad. Dice la palabra, oremos los unos por los otros. No ignoremos las maquinaciones de Hasatán. También la palabra dice que dejad venir a mí los niños, no se los impidáis. No seamos partícipes de aquellos padres negligentes que no velan por la vida de sus hijos, que los sueltan y los niños están desamparados, sin oración, sin protección. Por eso cuando vayan a las escuelas, cuando vayan a lugares deportivos o donde los lleves, guárdalos, cúbrelos con la sangre de Yahshua, porque se están abriendo portales infernales para atrapar a tus hijos. Tengamos mucho cuidado, amado pueblo. Esta es la revelación, esto es lo que lo comparto, lo que el Padre está diciendo. Hay más enfermedad, muerte, hay resistencia, hay soledad, hay tristeza, hay persecución, pero tenemos que seguir adelante. Pero sí hay una demanda que el Padre nos da y es orar. Orar, orar, pueblo de Elohim, cubrirnos los unos a los otros. Sintamos esa necesidad de estar intercediendo por aquellos que necesitan una oración, que están siendo presas de Hasatán. Por eso, toma la palabra, proclámala. Hay un poder cuando proclamamos la palabra. El Padre está hablando por muchas maneras, incluso a través de hijos incrédulos. El Padre está hablando cómo el Hasatán quiere comerse nuestra descendencia, quiere matar nuestra descendencia, quiere que abortemos nuestro propósito.
El Padre está hablando de que el enemigo se está vistiendo de ángel de luz, está causando mucha confusión en medio de un pueblo. Por eso el Padre dice, alerta, alerta pueblo, vistámonos de silicio en este tiempo. Les invito a que nos unamos en oración, en ayuno, a favor de todo el mundo, para que nosotros como embajadores de Yahshua HaMashiach podamos doblar nuestras rodillas y decirle al Padre, levantando nuestras manos también, tenga misericordia, porque sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Yahweh es el dador de la vida. Él es la senda de la vida y Él tiene el poder para detener todo antidiseño de Hasatán, porque Él es el dador de la vida. Pero hay que humillarnos, hay que clamarle a Él por la restauración de nuestros hijos, por la restauración de nuestra casa, por las promesas que Él dijo, que nuestra descendencia era poderosa aquí en la tierra, que nuestra descendencia son como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Este es el mensaje, amado pueblo. Sigamos adelante. Por aquí estaré compartiendo alguna instrucción que el Ruach HaKadosh diga. Sí, pero en este momento solo es unámonos en oración a favor de nuestros hijos, de las familias. El poder del acuerdo es muy poderoso cuando nos ponemos de acuerdo a lo que el Padre está mostrando. Gracias por escuchar este video. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Amén.